Laboratorio de Termodinámica Básica, práctica número 6, primera ley de la termodinámica en un proceso politrópico. El objetivo de esta práctica es que el estudiante obtenga datos experimentales de temperatura, volumen, alturas manométricas y barométrica en un proceso politrópico para caracterizarlo y calcular las variaciones de la energía de dicho proceso de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Iniciando con los fundamentos teóricos, tenemos que las transformaciones de un sistema termodinámico desde un estado inicial a otro final pueden tener lugar de distintas formas en su representación gráfica en un diagrama presión contra volumen. Por ejemplo, tenemos la línea recta horizontal para un sistema isobárico donde la presión es constante. Para un sistema isocórico, como línea vertical donde el volumen es constante. Para un sistema isotérmico se representaría mediante una curva o curvas donde se tiene en esos puntos la temperatura constante. Un sistema adiabático también viene siendo una curva con diferente pendiente, en donde el calor obtenido de ese proceso es igual a 0. Y finalmente, un proceso politrópico, donde ninguna de las propiedades se mantiene constante. Ahora bien, si deseamos linealizar todas las curvas empleando el artificio matemático del logaritmo natural, tendríamos diferentes líneas rectas con diferente pendiente, con la ecuación de logaritmo natural de P es igual a M, que multiplica el logaritmo natural de V más el logaritmo natural de K, la cual es representativa de una línea recta, donde podemos cambiar la suma del logaritmo de la siguiente manera, quedando logaritmo natural de K por B elevado a la pendiente. Si eliminamos el logaritmo natural de ambos términos, entonces nos quedaría presión es igual a la constante que multiplica al volumen A elevado a la pendiente. Si despejamos la constante, entonces tendríamos que la presión entre el volumen elevado a la M es igual a una constante. Si nosotros colocamos el coeficiente politrópico que sea igual a menos la pendiente, entonces nos queda el término de presión por volumen al coeficiente politrópico es igual a una constante. Por lo tanto, todos los procesos se rigen de acuerdo con la siguiente relación: presión por volumen elevado al coeficiente politrópico es igual a una constante, donde el coeficiente politrópico va a cambiar dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, el coeficiente politrópico sería igual a 0 en el caso que sea un proceso isobárico, quedando la línea en forma horizontal. Para un proceso isocórico tienen valores muy grandes o muy pequeños.
Esto hace que el volumen, que el término del volumen sea el que rige la ecuación. Para un proceso isotérmico, el valor de coeficiente politrópico es igual a 1. Para el adiabático tenemos diferentes coeficientes politrópicos. Eso dependerá del tipo de gas, si es monoatómico, diatómico o poliatómico, con los valores que se representan en la diapositiva. Y finalmente, para un proceso politrópico adquiere diferentes valores. En este caso, nosotros estaremos empleando este proceso. Continuando con el desarrollo experimental, aquí tenemos el siguiente material, equipo y sustancias que se emplearán. Un vaso de precipitado de 2 litros. Un matraz redondo de 250 mililitros aproximadamente, el cual contiene aire. Un termómetro de menos 20 a 110 grados centígrados. Un agitador de vidrio. Un tripié de fierro. Una tela de alambre con asbesto. Un mechero de Bunsen. Una pinza para bureta. 2 pipetas unidas con una manguera que contiene agua. 2 reglas. Y finalmente una manguera que une a nuestro sistema termodinámico con una pipeta que se encuentra en la pinza. Aquí tenemos el esquema del dispositivo experimental y continuaremos con la explicación por parte de un maestro de laboratorio de termodinámica básica que les explicará el procedimiento que deberán de llevar a cabo para la experimentación. Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les voy a explicar la experimentación para la práctica número 6, denominada Primera Ley de la Termodinámica en un proceso politrópico. Recuerden que un proceso politrópico es aquel que se caracteriza porque ni presión, ni volumen, ni temperatura es constante. El material que vamos a utilizar es el mismo de la práctica pasada. Tenemos un sistema termodinámico al cual tenemos acoplada una manguera de látex. Nuevamente nuestra sustancia de trabajo es el aire encerrado en este matraz. Recuerden que el volumen del aire se encuentra cuantificado por una etiqueta dentro del matraz. Lo que tenemos que hacer es llevar las pipetas a la altura de nuestros ojos. Nuevamente debemos de considerar que el menisco del agua en la pipeta normal debe de estar en 0. Una vez que se encuentre en 0, tenemos que asegurarnos que una vez conectada la manguera de látex permanezca en 0. De igual forma, el menisco en la pipeta invertida debe de estar a la misma altura. Procedemos a hacer un calentamiento y tenemos que agitar constantemente. Después de ciertos grados de temperatura de calentamiento que su profesor les va a indicar, el gas se va a expandir, lo cual nosotros lo podemos verificar porque va a haber un desplazamiento en el menisco de la pipeta normal. Sin embargo, para esta ocasión no va a haber movimiento de la pipeta invertida, con lo cual nos vamos a asegurar que ni la presión
ni el volumen ni la temperatura sea constante, lo cual es característico de un proceso politrópico. Aquí tenemos la tabla de datos experimentales, la cual consta de 4 columnas, en donde tenemos en la primera columna el número de medición, en la segunda columna la temperatura en grados centígrados de cada una de las mediciones, en la columna 3 el volumen de la pipeta N, la cual le daremos el nombre de V con el subíndice P, y la última columna es la diferencia de alturas del agua en centímetros. También vamos a medir el volumen del matraz, el cual está dado con una etiqueta que viene en el fondo del matraz, y la altura barométrica en la Ciudad de México sabemos que es de 585 metros. Y bueno, al final tendremos una medición de la temperatura ambiente. Los cálculos son los siguientes. En el primer cálculo nos piden determinar la densidad del agua en gramo por mililitro a la temperatura ambiente, por lo que deberemos de sustituir la temperatura de los datos obtenidos en el modelo matemático, el cual nos da un resultado en gramo sobre centímetro cúbico. Recordemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Este valor lo tendremos que cambiar a la unidad de kilogramo metro cúbico multiplicando por 1000. En el cálculo 2 nos piden calcular los valores de presión manométrica del agua de cada estado termodinámico por medio de la ecuación presión manométrica es igual a la densidad del agua por la G local por la altura del agua. Este valor de altura debe de estar en metros. En el cálculo 3 nos piden determinar la presión atmosférica en pascal para una altura barométrica de 585 metros de mercurio, una G local de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del mercurio determinada por la ecuación que se presenta en este mismo cálculo. En el cálculo número 4 deberán obtener la presión absoluta en pascal. Esta es para cada uno de los datos obtenidos. En el cálculo 5 vamos a obtener los valores de volumen total de cada estado termodinámico, de cada punto, sumando el volumen de la pipeta desplazado, del aire desplazado en la pipeta, más el volumen del matraz. El volumen de matraz fue un valor pues, que es constante para todos los puntos, ¿no? Y bueno, esta suma de volúmenes se obtiene en centímetros cúbicos. En el siguiente cálculo, que es el cálculo número 6, van a transformar las temperaturas también de cada estado termodinámico a Kelvin. Lo van a transformar a Kelvin sumando 273.15. En el cálculo 7 les piden que completen la tabla en el cual, de acuerdo a la medición, tienen la columna de presión absoluta en pascal, el volumen total en centímetro cúbico y la temperatura de cada medición en Kelvin.
En el cálculo 8 les piden graficar el volumen total en el eje de las X contra la presión absoluta en el eje de las Y. En el cálculo número 9 van a transformar los volúmenes totales de centímetro cúbico a metro cúbico. Nada más recuerden el factor de conversión, que un metro cúbico pues es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ya lo saben ustedes hacer, ya lo han manejado las transformaciones de unidades y bueno, es lo que deben de hacer, pasarlo cada volumen total a metro cúbico. Calculen también la cantidad del aire en moles entre punto y punto y van a obtener el promedio del proceso. Es decir, van a calcular de cada estado termodinámico las moles de cada medición. Entonces, la suman al final de lo que obtengan, la dividen entre el número de datos. Recuerden que la R es 8.314 pascal por metro cúbico mol Kelvin. En el cálculo 11 les piden obtener el valor del exponente politrópico entre punto y punto y obtener el promedio del proceso. Es decir, ustedes lo que van a hacer es obtener 7 coeficientes politrópicos, es decir, entre la medición 1 y 2, obviamente tendrían que sustituir la presión final entre la presión inicial, sacan el logaritmo en el numerador y después hacen la división del volumen 1 entre el volumen 2 y le sacan el logaritmo para que finalmente hagan una división entre esos dos valores obtenidos. Y así, combinando cada proceso para que al final combinen también el del 7 con la medición del 1 para obtener el coeficiente politrópico número 7. Suman todos los coeficientes politrópicos y los dividen entre el número de mediciones, que son 7. Aquí en el cálculo número 12 les piden calcular la capacidad térmica molar a volumen constante en joules por mol Kelvin. Entonces recordemos que el CB es 5 medios de R, donde R es 8.314 joules mol Kelvin. Ya como último cálculo, les piden calcular las variaciones de energía de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, en donde van a obtener la energía interna del proceso delta U con las fórmulas que se les presenta, el trabajo realizado y finalmente la cantidad de calor en este proceso, que es el politrópico. Recordemos que para este proceso la temperatura final, al igual que la otra práctica, también van a poner como temperatura final la 7, como temperatura inicial la 1. Aquí el número de moles pues es la promedio, ¿ok? Igual número de moles en las siguientes ocasiones la promedio. Y bueno, la temperatura final igual es la 7 entre la 1. El coeficiente politrópico también es el promedio. Recuerden que es el que ustedes ya obtuvieron como promedio en el anterior cálculo. Y bueno, ya ustedes van a poder obtener el calor al final al restar lo que les salga de estos dos valores. Entonces eso sería todo. Los valores que les resulten los pondrán en la tabla de resultados y finalmente van a contestar su cuestionario, que es el análisis de datos, gráficas y resultados. Al final, no olviden también poner una conclusión general por todo el equipo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, dejo de compartir para contestar sus preguntas.
Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les voy a explicar la experimentación para la práctica número 6, denominada Primera Ley de la Termodinámica en un proceso politrópico. Recuerden que un proceso politrópico es aquel que se caracteriza porque ni presión, ni volumen, ni temperatura es constante. El material que vamos a utilizar es el mismo de la práctica pasada. Tenemos un sistema termodinámico al cual tenemos acoplada una manguera de látex. Nuevamente nuestra sustancia de trabajo es el aire encerrado en este matraz. Recuerden que el volumen del aire se encuentra cuantificado por una etiqueta dentro del matraz. Lo que tenemos que hacer es llevar las pipetas a la altura de nuestros ojos. Nuevamente debemos de considerar que el menisco del agua en la pipeta normal debe de estar en cero. Una vez que se encuentre en cero, tenemos que asegurarnos que una vez conectada la manguera de látex permanezca en cero. De igual forma, el menisco en la pipeta invertida debe de estar a la misma altura. Procedemos a hacer un calentamiento y tenemos que agitar constantemente. Después de ciertos grados de temperatura de calentamiento que su profesor les va a indicar, el gas se va a expandir, lo cual nosotros lo podemos verificar porque va a haber un desplazamiento en el menisco de la pipeta normal. Sin embargo, para esta ocasión no va a haber movimiento de la pipeta invertida, con lo cual nos vamos a asegurar que ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura sea constante, lo cual es característico de un proceso politrópico.